Así que invito a Regina Martínez Ríeques a que suba al escenario, Regina, y además a los dos oradores, Claudio Fantini y Camila Perochena. Hola, hola. Perdón, Juan Elías, con la familia hoy estoy muy mal. Hoy Flor con nosotros. Con la familia, pero no sé qué me pasó. Malísimo. Hola. Bueno, nos toca conectar Hola. con Reggie este último panel. Para que no, Rochi. Reggie no habla, así que aprovecho para hablar yo ahora. No le dé el micrófono por un segundo. Nos pidieron que seamos breves, así que todo lo que habíamos ensayado lo tiramos a la basura. Esto va a ser 100% improvisado, pero a pesar de que nos pidieron que seamos breves, no quiero dejar de destacar que fue un placer para mí preparar este panel con vos. Y además fue el panel el grupo de trabajo más inclusivo de esta convención, ¿no? Siguiendo Juan me carga porque yo siempre digo que soy el grupo femenino indígena porque soy de Tucumán, entonces soy del norte, entonces es el chiste que hacemos en conjunto. Sos el resumen de la inclusión. Soy el fruto viviente de la inclusión, solo que ahora voy a tener que pagar más las millas por el tema de la huella de carbono. Pero bueno, un poco la idea de, ahora hablando en serio, la idea de este panel que hemos pensado muchísimo con todo el equipo es hacer un juego de palabras entre lo que es la mirada, para lo cual vamos a convocar distintas miradas para que se forme esta red, ¿no? Para que en conjunto podamos sacar adelante este país. Un juego de palabras también con lo que es el tiempo, ¿no? La dimensión tiempo entre lo que es pasado, presente y futuro. Un poco lo que nosotros vemos es que del pasado se puede aprender mucho. Podemos ver cómo otras sociedades o cómo nosotros mismos cometemos los mismos errores y cómo de ese aprendizaje podemos ver que podemos salir adelante, ¿no? Incluso te baja un poco, entender la historia te baja un poco el nivel de ansiedad y el nivel de estrés de que vamos a salir adelante. Es por eso que para este panel hemos convocado a dos grandes. No sé si lo querés presentar vos. Lo va a presentar Flor después, me parece. Lo va a presentar Flor, sí. Bueno. Lo va a presentar Flor. Y después un poco, entendiendo desde el pasado, entendiendo el presente, lo que queremos hacer es proyectar, ¿no? Pensar en un futuro. Hola. No me dejan hablar, me cambian el nombre. No, es por ser indígena, por eso. Bueno. Queremos entender desde el pasado, aprender de los errores, entender el presente y gracias a los dos grandes macroeconomistas que después van a venir de lo que es la parte política, proyectar un futuro, ¿no? No solo pensar en los próximos 15 minutos, que son muy importantes para el proceso de toma de decisiones, que está bien tener un poco de incertidumbre, tampoco tanto, pero también pensando un poco en el largo plazo, ¿no? Lo que sería un crecimiento sustentable. Este va a ser un gran panel, y un gran panel en todo sentido. Primero porque es el más largo de toda la convención, y segundo porque está muy cargado de contenido. Queremos ir de lo general a lo particular, queremos entender desde la política internacional, luego dónde está Argentina en el mundo y qué rol tiene, luego entender, como decía Reggie, desde la historia, qué ciclos estamos repitiendo recurrentemente en la Argentina, luego tener la visión de la economía, para después tener la visión de la política, y formaba parte de este panel también las propuestas que vimos en el almuerzo, que por un tema de agenda tuvimos que cambiarlas. Lo que nos queda súper claro de esto, Argentina es un gran intríngulis, es un gran, como dije en la relación anterior, es un gran como mamarracho de sala de 5. La única forma de que ese mamarracho se transforme en una red es trabajando en red. Así que lo que buscamos es seguir machacando un poco con ese concepto, trabajando en red todos juntos, tratando de entender a la Argentina y empujando para adelante. Flor, todo tuyo, un placer, Reci. Gracias a los dos. Bueno, le doy la bienvenida a Claudio Fantini, analista político, todos lo conocen. Ustedes pueden encontrar el nombre de una tribu escondida en África y él les va a contar la historia de esa tribu y cómo esa tribu se peleó con la otra tribu y cómo esa otra tribu después llegó a Argentina de alguna manera a través de Estados Unidos, Europa. Eso les va a contar Claudio. O sea, no sé cómo hace para retener esa cantidad de conocimiento. Y también a mi derecha, Camila Perochena, historiadora de la Universidad Torcuato de Itela, con el desparpajo que tiene, todos la seguimos los lunes con Pañi, habla como nadie de historia, sabe como nadie, así que para mí es un lujo estar moderándolos en este momento. Gracias, Flor. Si les parece, arranco con Claudio, porque un poquito es esta idea de, bueno, vamos al pasado, veamos un poco, vamos al mundo, para situarnos después en donde estamos hoy y hacia dónde vamos. Claudio,
¿Cómo ves vos todos estos movimientos de líderes fuertes, que hablaba Durán Barba al mediodía, líderes outsiders en la historia, en el mundo? ¿Qué es lo que estás viendo? A mí me da la impresión, Florencia, que estamos en lo que yo llamo, para tratar de entenderlo, la etapa superior de los outsiders, ¿no? Yo creo que desde la segunda mitad del siglo pasado, las dos últimas décadas del siglo XX, empezaron a aparecer en las democracias señales de que las sociedades ya no encontraban en las clases dirigentes, en las clases políticas, en los partidos tradicionales, la respuesta a las ansiedades, incertidumbres y miedos que empezaban a crecer en esas últimas décadas, por una serie de factores que tienen que ver, sobre todo desde mi punto de vista, con la evolución cada vez más dinámica y vertiginosa, la transformación permanente de todo a partir de la transformación permanente de la tecnología. La cuestión es que el ser humano contemporáneo es alguien que no puede predecir lo que viene. Somos hijos, nietos y bisnietos de gente que podía imaginar su futuro y el futuro de sus hijos, nietos y bisnietos, pero somos seres que nos cuesta saber qué va a pasar con nuestra vida, con el conocimiento que adquirimos, con el negocio que fundamos, con lo que estamos haciendo, ya no en un futuro lejano, en un futuro inmediato. Entonces, empiezan las sociedades a sentir que la política no le da respuestas y busca fuera de la política. Así aparece el fenómeno del outsider. La primera señal fue en los 80, cuando los italianos votaron a Ilona Staller, una mujer rumana conocida como la Chicholina y conocida en el cine pornográfico. Pero luego apareció en la década siguiente un modelo mundial de outsider que fue Silvio Berlusconi. Venía del mundo de los negocios, no pertenecía al mundo de la política. En América Latina aparecía Fujimori, ¿no? Era el tiempo de los outsiders. En la Argentina, Menem veía que ya no votaba la gente a los políticos, entonces echaba mano en el deporte y lo traía a Reutemann desde la Fórmula 1, a Scioli desde la motonáutica, a Palito Ortega desde la canción. Pero el siglo XXI empieza con el problema agravado. Por supuesto, los outsiders tampoco tuvieron las respuestas a las ansiedades, las incertidumbres y los miedos del ser humano de este tiempo. Entonces se pasó a una etapa superior y más oscura desde mi punto de vista. Del outsider pasamos al antisistema. Y ahí aparecen personajes que incluso resulta insólito que hayan ganado una elección. En Filipinas, después de la dictadura de Marcos, que hubo tantos muy buenos presidentes, Corazón Aquino, Fidel Ramos, Benigno Aquino III, y de repente ganó una elección Rodrigo Duterte, un criminal confeso, ¿no? Alguien que hacía de hablar brutalidades un instrumento político, y eso le permitió ganar en una democracia que hasta ahí venía sorprendiendo muy gratamente al mundo después de lo que habían sido las décadas de dictadura de Ferdinand Marcos y de su esposa Imelda. Aparecen Bolsonaro, aparecen Donald Trump, o sea, aparecen figuras que ya son el antisistema. La etapa superior, y entre paréntesis pongo, y más oscura, del outsider, pero generadas por un mismo fenómeno, que es la incertidumbre cada vez más grande en la que vive el ser humano contemporáneo, ¿no? Por eso yo creo que es muy importante entender desde la historia los hechos, porque si no está la historia, nos quedamos sin el marco, ¿no? Por ejemplo, el Papa
comete un error los otros días. Yo no quiero agravarlo, no quiero caer en críticas al Papa que me parecen absolutamente exageradas, pero comete un error, tal vez por un afán de agradar al interlocutor en ese momento. Eran jóvenes católicos de Rusia, y en una alocución que está haciendo para esos jóvenes católicos, el Papa les dice, los llama a sentirse herederos de la gran madre Rusia, la Rusia de los santos y de los reyes, la Rusia de Pedro I y de Catalina II, ¿no? La gran madre Rusia. Bueno, por un lado está el hecho de haber usado una terminología que usan los ultranacionalistas rusos. Y por otro lado está el hecho de haber nombrado a dos que fueron grandes estadistas y grandes emperadores, pero que en este momento resultaban las palabras menos adecuadas en el momento menos oportuno. Porque Pedro el Grande fue el gran continuador de lo que va a ser la generación de la cultura política de Rusia, que nace con Iván Vasilievich o Iván IV Vasilievich, al que llamaban Iván Grozny, Iván el Severo, y rebautizó el mundo como Iván el Terrible. Él es el padre del Estado ruso en el siglo XVI. Y cuando se sentó en el trono del Gran Ducado de Moscovia, puso en marcha lo que se convertiría en rasgo de la cultura política rusa: el zarismo, la autocracia hiperconcentrada y el expansionismo territorial. Empezó ocupando los kanatos de Kazán y de Astracán, y cuando terminó su reinado había quintuplicado el territorio del Gran Ducado de Moscovia. El gran continuador fue el Pedro el Grande, que le hizo la guerra a Carlos XII de Suecia y que hizo que Rusia llegara hasta el Báltico, pero también emprendió las guerras de conquista territorial hacia el este contra el Imperio Otomano y contra los kanatos turcomanos, y gran parte de esa guerra de expansión se dio en territorio que hoy es de Ucrania y que hoy es el escenario de una guerra. Y Catalina II continuó esa tarea expansiva, llegó hasta Crimea con el príncipe Potemkin al frente de los ejércitos. Bueno, vaya, había elegido dos ejemplos complicados para este momento, y en Ucrania, por cierto, estalló la indignación. Y yo me preguntaba por qué, si lo que quería era resaltar el valor de la cultura. Primero me pregunto por qué no le habló como jóvenes, no como jóvenes rusos, sino como jóvenes, en el sentido universal. En definitiva, su iglesia lleva un nombre que viene del antiguo griego católicos, que alude a lo universal, ¿no? ¿Por qué el rasgo étnico de esos jóvenes? Pero siguiendo con eso, si lo que quería, que creo que era lo que quería, su intención no era mala, era resaltar la cultura rusa, que vaya, que es resaltable, que es admirable, ¿por qué no los llamó a ser herederos de esos gigantes de la literatura como Tolstoy, Gogol, Pushkin, Chekhov, Dostoyevsky? Tenía tantos para nombrar, grandes científicos, Nikolai Gamaleya, grandes artistas de la danza, Maya Polikovskaya, el Rudolf Nureyev, en fin, tenía tanto para hacerlos sentir orgullosos a esos jóvenes de ser rusos y de pertenecer a la cultura rusa, pero eligió el peor de los rasgos. E incluso no tuvo en cuenta, y con esto cierro por si me estoy yendo, pues, el miedo siempre. Te está yendo un poco de tiempo, pero, Sí, por eso, sí, pero me no, estoy es que igual es que Claudio es impresionante el conocimiento, es como, viste, como el hilo de Ariadna, no se corta más, ¿no? No, pero en el sentido de, te voy a dejar una pregunta para después, Sí. porque en función de esto vos recordabas un poco lo que fueron líderes outsiders, hay matices en todos, algunos más duros, otros menos, otros más, digamos, más negativos o con un tono más negativo que otro. Sin embargo, pareciera que hoy también
el mundo es como que está cambiando, hay una ebullición en el mundo y mismo de vuelta se empieza a plantear esto de a quién miramos en el mundo, ¿no? Con esta idea de Argentina entrando a los BRICS de vuelta el otro día, nos volvemos a plantear. Yo pienso mucho en perspectiva de cara también a un gobierno que viene, es dónde mirar, qué impacto tiene esto de los BRICS, cómo ves vos toda esta mirada global. Te guardo un minuto que descanses la lengua y Te reemplazo un le rato. pregunto a Cami, bueno, Cami obviamente la pregunta acá del millón es, estamos todos con una sensación de vértigo, líder emergente, Milei, una elección que nadie previó, con un resultado que nadie previó, y la verdad, nadie tiene ni idea si el uno va a ganar, si va a ser buen gobernante o no, si el otro. ¿Cuándo nos pasó esto? Bueno, a ver, lo que estamos viendo es bastante nuevo en algún sentido, ¿no? Yo creo que lo que estamos viviendo tiene algo, uno podría decir, del 2001, por el voto bronca, por el castigo a los partidos políticos tradicionales. Digo, en el 2001 hubo dos castigados grandes, el PJ y el UCR, pero hubo uno que fue mucho más castigado que otro, que fue la UCR. La UCR pierde entre el 99 y el 2001 60% de los votos, el PJ pierde el 25% de los votos. Hoy lo que tuvimos fue un voto bronca también a las dos principales coaliciones, pero el que más castigo recibió fue el peronismo. El peronismo entre el 2019 y hoy perdió 50% de los votos y Cambiemos muchos menos, ¿no? Entonces, tenemos un voto castigo, tenemos un voto bronca, pero hay una gran diferencia en la actualidad con el pasado. Y esa gran diferencia es que ese voto bronca se canaliza en un candidato. Se canaliza en Milei. Digo, en el 2001 ese voto bronca se canalizó en votos nulos y blancos, 23%. ¿No? Hoy ese voto bronca tiene su candidato en Milei. Ahora bien, ¿cuánto de Milei se puede encontrar en el pasado? Se han hecho analogías, incluso yo la he hecho, ¿no? Me hago cargo, con el aluvión que implicó el 17 de octubre del 45, ¿no? La aparición un poco inesperada de Perón y el apoyo inesperado en términos de cantidades, ¿no? de aluvión inesperado que tuvo Perón en las elecciones de febrero del 46. Uno podría decir que hubo esa sorpresa, ¿no? En las elecciones, ¿no? Como un aluvión que uno no se esperaba, ni el propio Milei se esperaba, ¿no? Esa cantidad de votos que recibió. Ahora, hay una gran diferencia, ¿no? Y yo creo que Perón representaba, igual que Milei, un vacío en la representación, ¿no? Algo que faltaba ahí. Había grupos de trabajadores que estaban buscando ser representados, ¿no? Perón logró entender eso. Milei también se dio cuenta que había un vacío de representación. Hay un montón de gente descontenta con las dos coaliciones principales que tampoco tienen un representante. Ahora bien, la diferencia es que el clivaje que estaba representando Perón, a los trabajadores que habían empezado a participar de la industrialización desde 1930 hasta hoy, era un clivaje muy profundo centrado en la estructura social. ¿Qué quiero decir con esto? Que el clivaje o lo que representa hoy Milei es algo mucho más volátil, ¿bien? Es decir, el voto bronca es algo mucho más volátil. Con eso no necesariamente construís una identidad política. Es un voto heterogéneo, que se lo votan por distintos, muy diferentes motivos entre sí, y a partir de eso tenés que construir una identidad política de largo plazo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una gran diferencia con lo que ha pasado en la historia. Sin embargo, ¿cuánto de lo que vivimos hoy en la Argentina se relaciona con el pasado, ¿no? A los historiadores nos gusta decir, la historia no se repite, ¿no? Siempre decimos eso, yo empiezo mi clase diciendo, la historia no se repite. Sin embargo, Argentina parece ser una especie de desmentido de esto, ¿no? Porque uno siente que en la Argentina está en un loop permanente, ¿no? Como que el pasado está permanentemente volviendo, que estamos en ciclos permanentes, y eso se ve más que nada en el plano económico. Digo, si yo les nombro la cantidad de crisis económicas que hemos tenido en la historia argentina, de años críticos, ¿no? Empiezo desde que la Argentina se unificó. 1866, 1873, 1890, 1914, 1930, 1952, 1959, 1962, 1975, 1981, 1989, 2001, la actualidad, ¿no? 13, y seguro me olvidé, digo, deben ser 3 o 4 más, me están faltando, ¿bien? Entonces digo, Agarraste las grandes. agarré los años que en esa época se recordaban como los años críticos, no agarré ni siquiera los años de recesión, ¿bien? Entonces, hay una sensación
de ciclos permanentes, ¿no? Lo que Lucas Liachi y Pablo Gerchunov han llamado muy poéticamente los ciclos de la ilusión y el desencanto en el que vivimos los argentinos. Y por supuesto que son todas crisis distintas, ¿no? Algunas de estas son crisis inflacionarias, otras de estas son crisis de deuda, otras tienen las virtudes de ser las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Crisis de deuda y crisis inflacionarias en el mismo tiempo, pero en todas subyace, y eso es algo que estamos viviendo muy, muy patente, algo común, ¿no? Que es una tensión, un desbalance entre, y estos ustedes lo deben conocer mejor que nadie, entre la productividad y el deseo de consumo, ¿no? Entre el equilibrio macroeconómico y la armonía social, ¿no? Lo que no logra Argentina hace muchas décadas es encontrar un equilibrio entre esas dos tensiones. Y a eso, hoy, le sumamos un agravante más, diría yo, ¿no? Digo, para salir del plano más político específicamente y ir al económico. Y es que, además de estar viviendo estos ciclos permanentes en los que seguimos sumergidos, bueno, en los últimos 10 años en un estancamiento y caída tremendas, el agravante es que no tenemos un modelo de desarrollo de largo plazo en la actualidad. ¿Qué quiero decir con esto? Argentina tuvo dos grandes modelos de desarrollo de largo plazo en su historia, que le permitieron crecer. 1880-1930, el modelo agroexportador, donde el motor de crecimiento estaba en la exportación de materias primas. Entre esos años, Argentina logró crecer económicamente. Tuvo algunas crisis, por supuesto, tuvo interrupciones en ese crecimiento, pero fue un crecimiento sostenido y que permitía la integración social. Bien, hubo un ascenso social de los sectores populares durante esas décadas. 1930 hubo una crisis mundial que obligó a todos los países a hacerse más proteccionistas, el comercio exterior a nivel mundial cayó, a Argentina le dejaron de comprar las materias primas que antes le compraban y se vio obligada a cambiar el modelo de desarrollo por un nuevo modelo de desarrollo que fue el de industria sustitutiva de importaciones, que fue un modelo de desarrollo que también funcionó durante décadas, con problemas. Digo, los ciclos estos de stop and go de los que estoy hablando están relacionados en parte con las limitaciones que tenía la industria sustitutiva de importaciones. Sin embargo, fue un modelo de desarrollo que le permitió a la Argentina desarrollarse, ¿bien? Con cambios, luego digo, vino el desarrollismo y hubo cambios dentro de ese modelo de desarrollo a largo plazo, pero que llegada la década del 70 es un modelo que se agotó, ¿bien? Por cambios a nivel mundial, la crisis del petróleo, diferentes cosas hicieron que ese modelo de desarrollo hacia mediados de los 70 se haya agotado y en el 75 explota con el Rodrigazo, ¿no? En ese contexto se agota antes, pero digo, el Rodrigazo es el ejemplo de este modelo ya no funciona más. ¿Qué pasó desde ese momento? Bueno, Argentina no logró encontrar otro modelo de desarrollo a largo plazo en los últimos 50 años. ¿Bien? Lo que hemos tenido en los últimos 50 años son distintos intentos y planes de estabilización, algunos más exitosos que otros o algunos que han durado un poquito más que otros, pero ninguno de esos planes de estabilización, por decir los diferentes planes que intentaron los militares, el plan austral que intenta Alfonsín, la convertibilidad, lograron o se pensaron como un plan de desarrollo de largo plazo. El kirchnerismo intentó pensar un plan de desarrollo a largo plazo que era muy parecido al modelo de industria sustitutiva de importaciones de mediados del siglo XX para un mundo del siglo XXI. Entonces tampoco fue un modelo de desarrollo de largo plazo que se haya podido pensar a lo largo. Entonces, estamos en esa situación de ciclos de stop and go con falta de un modelo de desarrollo a largo plazo. Y yo creo que, para cerrar y no extenderme tanto, pero creo que hay que pensar, bueno, cuáles son las causas que en gran parte están relacionadas con nuestra historia, ¿no? que nos explican estas dificultades. Y yo iría a una en el plano social y a una en el plano político. En el plano social, Argentina tiene una sociedad civil movilizada y con muchísima capacidad de movilización hace más de un siglo, ¿bien? Mucho más de un siglo. De hecho, podemos rastrear la capacidad de movilización de la sociedad civil argentina desde el siglo XIX, ¿bien? Y no solo una sociedad civil con capacidad de movilización. Esa movilización está organizada, institucionalizada, no solo en sindicatos, organizaciones de desocupados, la clase media tiene capacidad de movilización, los empresarios tienen capacidad también de presión y de movilización. Entonces, hay una sociedad civil muy organizada y eso ha generado que a lo largo de por lo menos la segunda mitad del siglo XX, hay un politólogo que se llama Portantiero. Portantiero habla de la Argentina entre 1955 y 1983. Y dice, bueno, esa Argentina es una Argentina que estuvo en un empate permanente. ¿Qué quería decir con esto, Guillermo O'Donnell? Tenemos diferentes actores sociales y políticos lo suficientemente fuertes para vetar
los proyectos de otros, pero no para imponer sus propios proyectos, ¿no? Y esto que decía Portantiero, y él hablaba de las Fuerzas Armadas, de los sindicatos, de los partidos políticos, de las corporaciones. Esto que Portantiero veía en la segunda mitad del siglo XX también se puede pensar para la Argentina actual, con otros actores, por supuesto, y por suerte las Fuerzas Armadas hoy no son un actor de peso o un actor de veto, ¿no? Pero seguimos teniendo muchos actores que no tienen la fuerza suficiente para imponer sus propios proyectos, pero sí para vetar los proyectos de otros, ¿no? Entonces eso nos hace estar en una Argentina de empate permanente. Y el segundo punto último para pensar en estas dificultades está en el plano político, y yo creo que está relacionado con la polarización. ¿En qué sentido? Bueno, nosotros tenemos por lo menos hace, yo diría, 15 años, una clase dirigente y una sociedad política que está polarizada en base a una identidad política que es kirchnerismo, antikirchnerismo, peronismo, antiperonismo, llámenlo como quieran, pero sí tenemos dificultades para llegar a consensos. Bien, para que esos sectores lleguen a consensos. Esto no es algo nuevo en la Argentina. Uno podría buscar grietas y polarización a lo largo del siglo XIX y XX, y si uno se pone a buscar esas grietas y esa polarización a lo largo del siglo XIX y XX, ve que fueron muy costosas para la Argentina. Las diferencias entre Buenos Aires y el resto de las provincias en el siglo XIX hicieron que Argentina no se pudiera organizar hasta 1860, que entrara tarde al mercado mundial. Las diferencias entre peronismo y antiperonismo a lo largo del siglo XX no solo dificultaron y profundizaron los ciclos económicos, trajeron golpes militares, violaciones a los derechos humanos, es decir, conflictos que no solo son económicos, sino también sociales y políticos. Bueno, yo creo que las dificultades para llegar a consensos actuales están muy relacionadas con este proceso de polarización. Hay una frase que decía Corach que a mí me parece divertida para esto. Decía, los consensos son como las tarjetas de crédito, pero al revés. Primero se paga y después se goza. Entonces nadie quiere llegar a un consenso, ¿no? Obviamente, ¿por qué? Porque tenés que resignar dinero, tenés que resignar principios, identidades, convicciones, ¿no? Entonces, eso nos lleva a esta especie de estancamiento o letargo, o esas diferentes causas. Uno podría citar otras más en el plano económico, pero se lo dejo al próximo panel, que sabe mucho más de eso, que nos dejan, ¿no?, en esta situación un poco Bien. deprimente, perdón por... No, bueno, yo te voy a dejar plantear una pregunta para que la vayas pensando. Hay una reivindicación de la figura de Menem. Ya te diría, incluso cuando Alberto Fernández ganó, acá yo he hablado con un montón de gente marcada y todos, no, que Alberto puede ser como Menem, que se la va a comer cruda Cristina. Obviamente eso no sucedió. Pero ahora de vuelta, Milei puede ser como Menem, que venía con las patillas y diciendo salariazo y finalmente hizo la convertibilidad. ¿Qué hay en esta reivindicación de Menem hoy y están dadas las condiciones hoy como estuvieron en el 89 para un Menem y para un Menem que transforme como transformó en su momento Menem, que realmente ahí la convertibilidad fue una transformación desde el punto de vista económico muy fuerte? Voy mientras a Claudio. Claudio, volvíamos con esta pregunta de los BRICS y la mirada para el gobierno que viene pensando en el mundo como hoy se está reconfigurando. ¿Qué implica esto de los BRICS? ¿Cómo lo ves vos? Yo creo, Florencia, que es importante tener en cuenta el origen del BRICS y preguntarse si hoy es lo mismo que en el momento, porque hay una idea inicial que primero la vio un analista financiero británico, Jim O'Neill, que ve en 4 países emergentes potencialidades excepcionales, e incluso acuña la sigla BRICS, porque son Brasil, Rusia, India y China. India y China. Y Sudáfrica. Ve en esos 4 países una potencialidad excepcional. Tal vez lo leyeron, tuvieron en cuenta los que se reunieron en el 2009 en Ekaterimburgo. En aquella cumbre de Ekaterimburgo van a hacer oficialmente el BRICS con los 4 países mencionados por Jim O'Neill al señalar que había potencias emergentes con posibilidades excepcionales y que si llegaban a ponerse de acuerdo en algunas cosas, las turbinas de ese despegue iban a ser aún mayores. Pero hay una diferencia fundamental. 2 de los líderes que estuvieron en la cumbre de Ekaterimburgo vuelven a estar. Uno porque ha regresado al poder, Lula, el otro porque no se fue nunca, Vladimir Putin. Pero los otros 2 líderes
el de la India y el de China, eran muy distintos a los actuales líderes de la India y de China. En el 2009, por la India estuvo el entonces primer ministro Manmohan Singh, que representaba una visión bastante distinta en muchos aspectos. Manmohan Singh se hizo primer ministro después de una campaña electoral donde la candidata por el llamado Partido del Congreso era Sonia Gandhi, la viuda de Rajiv Gandhi. Sonia Gandhi, como tenía la desesperación de que el Partido del Congreso no se diera un porrazo demasiado grave y quedara al borde de la extinción, hizo una campaña hiperdemagógica. Prometió lo que era imposible prometer y se encontró con una sorpresa en las urnas. Ganó. Entonces, cuando ganó, supo ella que no podía gobernar con lo que había prometido. Entonces designó primer ministro, en lugar de asumir ella ese cargo, a quien había sido el ministro de Economía de su esposo Rajiv Gandhi, hasta que lo asesinaron en el estado de Tamil Nadu. Y ese hombre era Manmohan Singh, que es en gran medida el padre del despegue económico, de la apertura y la modernización de la economía de la India. Una cosa es Manmohan Singh en Ekaterimburgo en el 2009, creando el BRICS, y otra cosa es Narendra Modi, el ultranacionalista, ultrarreligioso. O sea, esto es un partido nacional hinduista, el Bharatiya Janata, que ahora, antes que termine este mes, va a tratar de cambiarle el nombre a la India. La India siempre tuvo dos nombres, la India y Bharat. A partir de fines de septiembre puede pasar a llamarse solamente Bharat, una palabra en sánscrito que alude a un héroe mitológico de la antigüedad de la India, que sería el creador de la unidad entre los distintos pueblos de la India, ¿no? Una palabra que alude a lo nacional. Mienten bastante, pero bueno, en todo caso hablamos después de ese tema, si es que les interesa, no Bueno, me quiero ir por las ramas, pero quiero decir, no es lo mismo Manmohan Singh que Narendra Modi, no es lo mismo Hu Jintao, que era el presidente de China en el 2009, que Xi Jinping. Está planteando otra cosa Xi Jinping, tiene otras intenciones políticas y están muy a la vista. Por eso vale preguntarse, frente a esta ampliación que ha incluido a la Argentina, y no me estoy pronunciando sobre si es bueno o malo haber entrado, no sé, puede ser bueno, puede ser malo, no quiero entrar en ese tema, no me corresponde a mí, pero quiero decir sí que vale preguntarse, porque hay dos de los miembros que no son los que estaban en Ekaterimburgo en el 2009, vale preguntarse por qué, por ejemplo, ingresan Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Egipto, y no Indonesia. Indonesia tal vez tuvo que estar desde el primer momento. ¿Por qué ingresa Etiopía y no Nigeria, que económicamente incluso ya ha superado a la economía de Sudáfrica? ¿Por qué la Argentina y no México, por ejemplo? ¿No? Y yo creo que para hacerse esas preguntas también surgen porque los 4 líderes que primero, bueno, ya los 5, porque después se incorporó en el 2012, creo que fue Sudáfrica, y le agregó la S a la sigla, pero creo que vale plantearse si es lo mismo hoy el BRICS que lo que fue en un primer momento. Yo creo que en un primer momento, tal como lo había visto Jim O'Neill, tenía una lógica muy grande, pero Jim O'Neill hace ya rato que viene señalando que ve que desde que está Narendra Modi y desde que está Xi Jinping, se ha perdido
Claro. el rumbo que tuvo originalmente, por lo menos en la intención que originalmente tuvieron Los China gringos. y la India. Ahora más se quedó sin sigla porque son 11 miembros a partir de las No hay incorporaciones, forma. así que Jim O'Neill se quedó sin Voy a hacer el el abecedario. copyright. Cami, Menem y entonces, 89. Menem, ¿hay Menem o no hay Menem? A ver, yo diría, la situación actual tiene algunas cosas del 89, ¿no? Quienes rememoran el 89. El 89, para usar una palabra que les gusta a los politólogos, fue una suerte de coyuntura crítica, ¿no? Yo venía hablando de trayectorias dependientes, de cómo a veces la historia pesa demasiado sobre el presente. Los momentos de coyuntura crítica son los momentos en los cuales se puede dar un giro a esas trayectorias dependientes. Y uno podría decir el 89 sin duda fue una coyuntura crítica, una ventana de oportunidad para un cambio radical. A nivel nacional, por todos los problemas económicos y la hiperinflación y la situación de hartazgo en la sociedad que había en términos económicos, pero también a nivel internacional, la caída del muro, la próxima caída de la Unión Soviética, el ascenso del neoliberalismo a nivel internacional. Entonces, yo creo que hoy en Argentina estamos en una suerte de coyuntura crítica, no sé si tan radical como la del 89, pero estamos en una coyuntura crítica en términos de hartazgo de la sociedad, de límite y de agotamiento de la economía. En eso veo alguna similitud. Ahora, para que una coyuntura crítica, para que esas ventanas de oportunidad sean aprovechadas, tiene que haber un liderazgo que sepa leer esa coyuntura crítica, que tenga capacidad de visión y que la sepa aprovechar. ¿Qué quiero decir con esto? Menem tenía una serie de cosas que en ese momento se necesitaban para poder aprovechar esa coyuntura crítica. Tenía una visión clara, que no la demostró en las elecciones, la demostró cuando llega al gobierno. Tenía una estructura política, el PJ, pero además equipos políticos que le ayudaban a gobernar. Todos los equipos de Cafiero después de la interna se fueron con Menem. Entonces, tenía experiencia política, había sido gobernador, era una persona que atrás tenía muchísima experiencia para poder aprovechar esa coyuntura crítica y tenía algo que me parece muy importante, que es capacidad de negociación y de persuasión. Es decir, cuando Menem dice voy a aprovechar esta coyuntura crítica, no dice voy a aprovechar esta coyuntura crítica y me llevo puesto a todo lo que encuentre para aprovechar esta coyuntura crítica. Voy a negociar con todo lo que encuentre para aprovechar esa coyuntura, ¿no? Y negoció, compensó, metió acá, sacó, algunos descontentos hubo, pero bueno, claro, lo de Corach, ¿no? Para consensos. ¿Qué veo yo ahora? Yo por ahora veo mucho más el hecho o la lectura de muchos candidatos, es decir, esto es una coyuntura crítica, no veo en esos candidatos, en especial no lo veo en Milei, como para ser clara, esa voluntad de, primero, no veo esa experiencia política, esa estructura que se necesita y equipos para poder gobernar y aprovechar la coyuntura crítica, y mucho menos esa capacidad de negociación que necesita un liderazgo que quiere hacer un cambio que dure en el tiempo, que sea sustentable, ¿no? Entonces, hay algo de Menem en el ambiente. Yo no sé si hoy veo ese tipo de liderazgo que te puede cambiar o aprovechar esa ventana de oportunidad. Bien, como hablar con ustedes es realmente como el hilo de Ariadna, la única forma de cortar es decir gracias. Muchas gracias. Un aplauso para ellos. Gracias. Gracias. Gracias a los dos. Y gracias a Jeff por la presentación, la invitación, que no lo dijimos al principio porque estábamos todos apurados. Gracias Claudio, gracias Cami.